tocaran en el funeral de un hombre deambulante que no tenía familia. De camino al funeral, el saxofonista tomó varias curvas incorrectas y llegó tarde al lugar. Paró en un lugar donde parecía que habían ya enterrado el cuerpo, tomando un descanso. El hombre se paró frente al hueco y tocó el saxofón como nunca lo había hecho. Tocó sus mejores notas. Nunca había compuesto tan hermosa melodía. Del asombro por el talento de aquel saxofonista, los trabajadores se pararon e inclinaron su rostro. Y uno de ellos se viró y le dijo al compañero: jamás he escuchado algo tan magnífico y llevo trabajando en pozos sépticos 20 años. Y la moraleja, ¿verdad?, es: ¿de qué sirve hacer la obra si no se cumple con el propósito? ¿De qué sirve hacer la obra si no se cumple con el propósito? Hoy yo titulé el mensaje, titulé la predicación: El Dios escondido. El Dios escondido. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, pero yo sé que probablemente todos han pasado por un momento en la vida donde tú miras hacia alrededor, tú miras lo que está pasando y tú no ves rastro de que Dios esté en el asunto. ¿A alguno le ha pasado? ¿Alguno ha concurrido conmigo en algún momento de su vida donde no se ve que Dios está presente? Y uno se pregunta y comienzan dudas y comienza a uno tener una batalla, ¿no? Yo quiero que analicemos un poco sobre ese tipo de situación que ocurre. ¿Y por qué a veces nos ocurre? ¿Por qué Dios a veces parece estar escondido? Y hay tres cosas, tres razones que Dios me ministró y que quiero compartirlas con ustedes, que son bastante prácticas. Pudiéramos, ¿verdad?, profundizar en la teología del asunto, pero hay tres razones sencillas que saltan rápido y que reflejan a veces por qué no podemos ver a Dios en medio de las circunstancias. Y la primera razón que quiero traer es porque, como ustedes saben, el caminar del cristiano van a venir pruebas, van a venir momentos donde nosotros seremos puestos a prueba y nuestra fe va a ser probada y tendremos que usar las herramientas que hemos aprendido durante el proceso de santificación para poder llevar a cabo y poder pasar por esa circunstancia o el problema en que esté pasando. En Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. En la vida del cristiano van a venir pruebas y esto lo sabemos. Y por eso en ese momento donde Dios aparenta no estar, es un momento donde nosotros como cristianos tenemos que utilizar las herramientas que hemos aprendido, lo que hemos adquirido, la armadura que se supone que ya tengamos puesta, para en ese momento que Dios dice: yo sigo aquí, pero te toca pasar esto a ti. Y cuando te dice te toca pasar esto a ti, significa que tú vas a poner en práctica todo lo que has aprendido. Y esa es la primera razón. A lo mejor estás pasando por una situación donde Dios está poniendo a prueba tu corazón y está poniendo a prueba tu fe. Dice en 1 de Pedro 1, de 6 al 7, dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense
La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y esto me recuerda a mí una predicación o algo que Nelson nos ha ministrado a través de los años, y es que si tú pasas por una clase, ¿verdad? Y estás en la clase y vas aprendiendo el material, tú vas a querer exigir, ¿no? Si te has esforzado, si has trabajado, tú vas a querer mostrar lo que has aprendido. Y de alguna manera se tiene que probar que tú hayas entendido el material. Y el equivalente en la vida del cristiano son cuando Dios pone a prueba nuestra fe. Porque podemos haber aprendido muchísimas cosas. Dios puede ministrarnos, y aquí hablamos y venimos a los estudios bíblicos y vienes a la célula y te enseñan: hay que tener paciencia, hay que ser bondadoso, hay que ser manso, hay que tener dominio propio, disciplina, hay que poner tu confianza en Dios. Pero nunca llega el momento donde pongamos en práctica, entonces no se va a demostrar la real intención que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón se demuestra, y la forma que Dios utiliza para revelar lo que hay en tu corazón es a través de las pruebas. No nos gustan las pruebas, pero son el mecanismo, la forma en la cual nosotros le probamos, le demostramos a Dios que hemos puesto nuestra confianza en Él, y que no es solamente de la boca que profesamos esta vida, sino que es con nuestras acciones. Y una acción vale más que, dígame, 1000 palabras. Pero hay una promesa. Voy a echarle un poquito para atrás. Pero hay una promesa de Dios. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Y pueden traducir confianza por fe, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Una vez tú pasas la prueba, sales mejor de lo que estaba anteriormente. Así como el fuego, así como el oro, entra al horno, al fuego, y es probado, y las impurezas van saliendo. Cuando sale más puro de lo que estaba antes. Así nosotros, cuando somos probados, salimos mejor de lo que estábamos antes. Yo sé que estas cosas ustedes las saben, pero es bueno recordarlo. La otra razón, a lo mejor por la cual no vemos a Dios en medio de la circunstancia o en medio del silencio, puede ser porque estamos muy entretenidos. A veces hay demasiadas cosas a nuestro alrededor, y a veces oramos, y oramos mucho, y decimos: Señor, necesito esto, y clamamos a Dios. Estamos bien con Dios, somos cristianos, estamos salvos. Pero cuando oramos, pedimos y pedimos, vamos a los cultos, pero decimos: oye, no veo a Dios, Dios no contesta mis peticiones, Dios no está contestando mis llamadas, no está contestando mis preguntas. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no estoy viendo? Estoy yendo a los cultos. Y puede ser que a lo mejor, yo le puse por título a esta parte, no, estás entretenido y no ves el elefante en la sala. A lo mejor muchas veces estamos entretenidos en el día a día, en las cosas del día a día, que oramos, que le pedimos a Dios,
que le hacemos preguntas a Dios y Dios las contesta, pero estamos tan enfocados en el día a día, en lo que hay que hacer, en la tarea, que no nos damos cuenta que Dios ya contestó nuestras preguntas. Muchísimas veces decimos que Dios no está, que hay un silencio de Dios, pero no es real que hay un silencio de Dios. Es que nosotros estamos muy enfocados en nuestras cosas, estamos muy entretenidos. Y me ha pasado, donde tú oras por algo, que tienes una petición y oras, y pasa el tiempo y se te olvidó la petición. Y nunca diste gracias a Dios por nada, simplemente se te olvidó. Pero recuerdas y miras hacia atrás y te das cuenta que Dios había contestado esa petición. Esas preguntas que le hiciste a Dios habían sido contestadas. Y esto fue lo que un ejemplo, ¿verdad? Esta es la historia que pasa en Lucas 10, del 38 al 42. Esta es la historia donde Jesús va a la casa de unas amigas de él, a Marta y a María. Y Jesús, el Dios del universo, el Verbo encarnado, va a la casa de ella y están las dos. Y una de ellas estaba afanada cocinando el sancocho y quería, ¿verdad?, que el sancocho y el mofongo y todo quedara, y los pasteles y todo quedara excelente. Y la otra hermana, María, va y se sienta a los pies del maestro. Y en el último versículo de esa historia dice: hay una sola cosa. Esto es Jesús hablándole. Después que Marta le dice muy justificadamente, le dice: pero Señor, tú no ves que yo estoy aquí cocinando todo esto y que ella está sentada al frente tuyo haciendo nada, dile que me ayude. Y Jesús le dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María, la que estaba sentada delante de él, la ha descubierto y nadie se la quitará. Y eso es un ejemplo vivo de lo que podemos estar pasando hoy día nosotros, donde Dios habla a nuestra vida, donde Dios nos visita, donde Dios entra a nuestra casa, pero estamos tan afanados en hacer las tareas, o estamos entretenidos viendo televisión, Netflix, todas estas cosas. Y estamos tan entretenidos porque siempre van a haber muchísimas cosas para hacer. Los que somos hijos, y todos aquí hemos sido hijos, sabemos que la casa nunca está lo suficientemente limpia. Siempre se puede limpiar la casa. ¿Es correcto o no? Nunca está limpia, no importa cuánto tú la mapees, nunca la casa va a estar como se quiere y como se debe. Siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas para hacer. Pero hay momentos donde Dios nos visita, y si Dios está en la casa, ¿qué importa cómo quede la comida? Porque solamente hay una cosa por la que vale preocuparse. Y María la descubrió. Y espero que nosotros también seamos aquellos que descubramos. Y analiza tu corazón. Y estos puntos yo los traigo para que tú puedas analizar y hacer una introspección. Y ver que si a lo mejor sientes que estás en una temporada donde el silencio de Dios es aparente. Si ves que no ves señal de Dios, a lo mejor identifica uno de estos puntos. A lo mejor identifica qué está sucediendo. Y el tercer punto, a lo mejor, ¿por qué no veo a Dios en medio de las circunstancias? Puede ser porque no es que Dios está escondido, sino es que nosotros estamos huyendo.
no es que Dios está escondido, sino que nosotros estamos huyendo. Y a ti, que a lo mejor te digo que estar en la iglesia no significa que no estás huyendo. Muchas veces yo he estado aquí, he estado lejos de Dios. A ti te digo, vuelve al camino, vuelve a Cristo. Sus brazos están abiertos para ti. Dios está ahí. Y como dice en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, al final dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y yo no sé si tú sabías, pero ese acto del padre, correr hacia el hijo, era un acto de vergüenza para el padre en esa cultura. Lo que se supone que sucediera era que el hijo llegara y se tirara de rodillas delante del padre y suplicara por misericordia. No era que el padre corriera y alcanzara al hijo donde él estaba. Si estás huyendo, si eres real contigo y te das cuenta que no estás buscando a Dios como merece, y no estás buscándolo, Él tiene los brazos extendidos para ti. Y cuando decidas volver, Él te va a buscar. Puede ser que estés bien con Dios, pero estás pasando por una prueba. Dios está probando y Dios quiere hacerte mejor. Puede ser que estás muy entretenido en la vida y no estás viendo que Dios está orando. Y puede ser que estás huyendo de Dios. Pero hay tres cosas que te pido que recuerdes en medio de las circunstancias. No sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero si te encuentras en medio de una temporada del silencio de Dios, recuerda estas tres cosas. La primera es que Dios está obrando, aunque no lo veas. Aunque tú no veas en tu circunstancia la mano de Dios, Dios está obrando. Dice en Salmo 121, 3 al 4, nunca permitirá que resbale, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. Dios está obrando y a lo mejor no lo entiende. Pero dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces no vamos a entender por qué Dios ha decidido distanciarse de nosotros en el sentido de que no se revela de una manera especial a nuestra vida. Pero Él está obrando, Él sabe lo que está haciendo, porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Lo segundo que te pido que te recuerde es que hay un llamado. Hay un llamado y hay que caminar durante el proceso. El propósito de Dios no deja de ser cuando estés pasando por el silencio de Dios. Si no ves a Dios, eso no significa que el llamado de Dios para tu vida queda cancelado. El llamado de Dios queda vigente. Dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha llamado y hay un llamado de Dios sobre tu vida. Y en medio del silencio de Dios tienes que caminar, tienes que tomar las herramientas, lo que Dios te ha dado y comenzar a construir por tu propósito. Algo que Dios me ministraba es que muchos han puesto a un lado el propósito que Dios ha puesto para su vida. Aquí hay jóvenes que Dios los ha llamado y que yo sé que Dios los ha llamado.
Y el llamado de Dios no se va a cumplir tú estando sentado y no trabajando porque ese propósito se cumpla. Trabaja. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está ese primer amor por tratar de construir tu vida alrededor del propósito de Dios? Jamás tu vida será satisfecha o tendrás una vida en la cual te sientas satisfecho si no estás viviendo una vida que está cumpliendo el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios para tu vida es el llamado más alto que tú pudieras cumplir en esta vida. No es adquirir $1 millón. No es tener una familia bien bonita. Es cumplir el propósito de Dios. Y ahí realmente verás cómo tu vida prosperará. Lo tercero que quiero que recuerden es que el sacrificio de Jesús está vigente. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Y Dios me ministró algo. Yo no sé si ustedes han escuchado de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio están en Josué 20. Esto era algo que Dios me ministraba. Las ciudades de refugio, a lo mejor si estás huyendo, es necesario que entiendas que el sacrificio de Jesús está vigente todavía. En el Antiguo Testamento, Dios estableció unas ciudades especiales y le llamaron las ciudades de refugio. Eran unas ciudades que los levitas administraban. Y en aquel tiempo, en aquel momento, Dios estaba llevando el pueblo de Israel de una ley no de comunidad, o sí de comunidad, no, donde las leyes eran, tú me hiciste algo, yo resuelvo contigo, tú aquí directo, y los estaba llevando y enseñándoles leyes para construir una sociedad, donde hubieran procesos, donde si habían pleitos entre personas, hubieran juicio, y no hubiera venganza al momento, y si tú le mataste la vaca, él venía y te mataba a ti. Dios los estaba llevando de ese tipo de ley a una ley de sociedad donde, espérate, sucedió esto, vamos donde un juez. Y como estaba en ese proceso de transición, establecieron una ciudad. Y lo que sucedía en estas ciudades era que si tú cometías un acto en contra de otra persona y la matabas, pero no fue premeditadamente el que la matara, no fue premeditado, tú tenías tiempo para correr a una ciudad de refugio. Y cuando tú llegabas a la ciudad de refugio, le explicabas a los ancianos que estaban en la puerta lo que había sucedido. Y ellos se supone que te dejaran entrar. Y allí tú podías establecer y mostrar tu casa. Y podías vivir allí libre, sin temor a que la familia de aquel que tú mataste viniera a vengarse, a vengar la sangre de aquella persona. Y podías vivir libre dentro de esa ciudad. Pero es muy curioso cómo tú podías salir de esa ciudad. Salías de la ciudad y podías volver a la comunidad libre por ponerle algo y poder viajar. Cuando el sumo sacerdote de ese tiempo, que estaba puesto cuando tú cometiste el acto, muriera. Dios me ministraba, y esto es el Evangelio, y no sé si lo ves, donde tu pecado te ha amarrado, te ha encarcelado, y en la cruz, y celebramos el nacimiento, el sumo sacerdote vino entre nosotros, el sumo sacerdote fue llevado a una cruz. Y hay unas palabras que Dios dice que yo creo que fueron muy proféticas, que Jesús dijo, y que tienen un significado bien importante, porque podías entrar a la ciudad refugio si tu asesinato no era premeditado. Si lo llevas a nuestro contexto, si nuestro
pecado no fue premeditado. Pero Dios quita la culpa de nosotros en la cruz cuando dice perdónalo porque no saben lo que hacen. Y sí, a lo mejor se refería a los soldados, pero yo creo y sé que es una palabra que Dios estableció en la eternidad y quitó la culpa para que nosotros pudiéramos entrar a la ciudad refugio y no tuvimos que esperar, porque en ese mismo momento el Hijo del Hombre murió el sumo sacerdote y fue arrancado el velo y nosotros podemos salir. El Espíritu Santo está aquí. Pudimos salir. La obra de Jesús está vigente. La obra de Jesús está todavía tan fresca como hace 2000 años. El que no conoció pecado, Él se hizo pecado para que tú hoy puedas aceptarlo y venir a donde Él. Sí van a venir temporadas, sí hay silencio de Dios en muchos momentos. Pero no permita que el silencio de Dios apague la fe. Este año, ¿verdad? Ha sido un año muy duro. A principio de año ha sido un año fuerte, por los cuales han pasado muchísimas cosas. Y hubo un silencio de Dios para mi vida. Y por eso lo traigo. Hubo un silencio de Dios para mi vida. Pero se trata esto. El silencio no agrada, no es agradable. Cuando tú oras y no ves contestación, no es agradable. Pero se trata de la actitud que tomamos en medio del silencio, donde no vemos rastro de Dios. Pero como les dije, al que permanece, al que se mantiene confiado en Dios, a ese, cuando Dios lo saque y cuando Dios comience a revelarse de una manera especial a su vida de nuevo, será mayor la bendición que habrá sobre él. Y fue un año muy duro. Perdí a todos mis abuelos este año. A mis 22 años. Pasaron muchas cosas. Y en el momento, un momento muy difícil. En un momento muy difícil. Me enteré de unas noticias que no fueron muy agradables. Y en ese momento, yo le dije, Señor, te doy todo 100%. Te doy todo 100%. Voy 100% por ti. Y ese fue el momento donde Dios comenzó a romper su silencio y a hablar a mi vida. Yo dije, voy a comenzar a trabajar en la obra. Voy a comenzar a actuar. Y hay un propósito y hay un llamado de Dios para mi vida. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos diga, mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo. Dios te ha llamado, comienza a trabajar en el llamado de Dios. Y nadie a mí me había invitado a hablar en nada. Y yo le escribí a Diego y le dije a Diego, hay unos estudios que quiero dar. Si puedes contactar a alguien de los jóvenes del parque, te lo agradezco. Y le agradezco a Diego públicamente por hacer el contacto. Lloré a Dios. Y en tan poco tiempo me dieron tres oportunidades para hablarle y predicar la palabra de Dios. Una de ellas es esta. Y en ese caminar, y en el día a día oraba y le decía, Señor, pon personas a las cuales yo pueda ministrarle. Pon personas a las cuales yo pueda darle testimonio en mi universidad. Y uno de esos eventos fue donde me encuentro con un amigo que no había visto en todo el semestre, hace par de tiempo no lo había visto. Y hablé con él y tuve un rato y dialogué con él,
terminó la conversación y él se fue. Yo dije, oye, ahí tuve una oportunidad y la boté. Perdí una oportunidad. Y comencé a orar. Comencé a orar y le dije, Señor, que me lo pueda encontrar de nuevo y que pueda ministrar a su vida. Y esperando por la voz del colegio, que son tan eficientes y se tardan una hora en llegar. Decidí no esperar y seguir caminando hacia el carro. Y alguien me tocó la bocina. Y yo seguí y dije, seguía insistiendo hasta que miro y era ese amigo. Y él me llevó al zoológico. El zoológico está cerca y estacionamos los carros. Y me llevó allí y pude ministrar a su vida. Porque Dios está orando, porque Dios obra. Y cuando tú mantienes un corazón contrito y humillado delante de Él, cuando sales del silencio, cuando sales de la temporada, sales mejor de lo que era antes. Fuimos a predicar a los jóvenes del parque. Y fueron jóvenes conmigo, que Josué, Aciel y Daniela me acompañaron. Y la mano de Dios se movió. Y yo comencé a trabajar por mi llamado y Dios me honró. Y yo oré y fuimos allí y predicamos. Y jóvenes de mi edad, en el colegio, fuimos a un edificio, se llama Charlton, es el edificio de humanidades, un edificio donde se proclama tantas cosas en contra de la verdad de Cristo. Allí establecimos el reino de Dios y jóvenes pudieron recibir el Espíritu Santo de una manera tan increíble y estuvimos desde las 8:30 hasta las 11 de la noche recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Porque esas son las cosas que Dios hace cuando tú comienzas a trabajar en tu llamado, cuando tú ves que la obra de Cristo y que la sangre de Cristo todavía está vigente y que hay gente que necesita. Y yo quiero hacer un llamado. Si Dios está hablado a tu vida hoy, a través de lo que se ha traído, y sientes que hay un silencio de Dios, a lo mejor estás pasando por un silencio de Dios, o sientes que estás viendo, que has oído, y dice, no es que Dios está callado, es que es el silencio de Dios, es que yo he leído, me he apartado. Si ese es el caso, pasa al frente. Si estás muy entretenido y te has entretenido con muchísimas cosas y no estás viendo la obra que Dios está haciendo, pasa al frente.